pues bien, aquí está la tercera parte de los absorbedores. Y pues básicamente son las ecuaciones y el diseño. Aquí se los dejo. Antes de pasar a las ecuaciones de diseño, les quería decir que hay algunos sistemas de tratamiento biológico que también se les llaman sistemas de oxidación biológica o biofiltros. Y pues independientemente del término, pues como llevan procesos fundamentales que involucran la recolección de contaminantes en la superficie de un medio que contiene microorganismos viables y estos asimilan los contaminantes dentro de sí, pues se considera parte de la absorción. Entonces, el contaminante es metabolizado por el organismo y estos van a emitir dióxido de carbono y vapor de agua y en consecuencia, pues la biofiltración se va a clasificar como un tipo especial del sistema de absorción que va a utilizar procesos irreversibles para controlar algún contaminante gaseoso. Creo que ustedes lo han visto más fácil, o bueno, ustedes lo han visto plasmados en tratamientos de agua, pues que creen también se utilizan para tratamientos de gases, sobre todo en, ¿cómo se llaman? Sistemas de aire acondicionado. Ahí se utilizan mucho los biofiltros para eliminar virus, bacterias, hongos y todo esto. Aunque desde luego también son muy utilizados en diversos pues contaminantes y a escalas mucho más grandes. Y pues ya que estamos hablando de los sistemas biológicos, les voy a decir que pues se aplican en reacciones químicas irreversibles y estos van a estar limitados únicamente por la capacidad de captura y de retener el contaminante en una solución durante un tiempo suficiente para que se completen las reacciones necesarias. También es importante mantener mezclas adecuadas de materiales disueltos y suspendidos en el líquido para asegurar que no exista una acumulación de material que exceda los límites de solubilidad y que se precipite y pues dañen los equipos. Van a existir varios factores que interfieran, pero el principal va a ser la oxidación biológica, que va a ser compatible con la mezcla de compuestos contaminantes con los microorganismos. Es decir, si no son compatibles, si a los microorganismos no les gusta ese contaminante, pues no se lo van a comer y de nada va a servir, ¿verdad? Pero si les encanta y los microorganismos se lo comen, pues qué mejor, ¿no? La mayoría de los compuestos orgánicos presentes en concentraciones moderadas a bajas se pueden controlar, pero si tienes concentraciones muy altas, pues entonces los microorganismos pueden los contaminantes o los compuestos se pueden volver tóxicos para los microorganismos y entonces no se podían tratar de modo eficaz. También van a existir algunos contaminantes en la corriente gaseosa, como los que ya hemos visto, que pueden pues modificar los niveles de pH, ya sea que los reduzcan o los aumenten, y por lo tanto podrían dañar la población de microorganismos. Es muy importante que revisemos el pH siempre, porque ya ven que en las corrientes gaseosas es muy común encontrar ácidos. Oigan, durante todo el tiempo que llevamos hablando de estos temas, he mencionado mucho la mineralización y la verdad es que no sé si es un tema que ustedes entiendan. La idea es transformar algún compuesto en formas minerales, es decir, llevarlos a la mínima concentración, bueno, a su elemento más básico, ¿no? O a la forma más simple que se tenga. No quiero decir que todos los compuestos van a llegar a CO2 y agua, porque si tú tienes nitrógeno no vas a llegar a CO2 y agua, pero pues si tú tienes un compuesto nitrogenable, la idea es que llegues a nitrógeno, CO2 y agua, a los más básicos. Quería puntualizar esto porque a veces esto puede causar confusión a ustedes y pues es muy importante que eso no ocurra. En fin, ya puntualizando en este tema y que espero que quede más claro, así lo digo así,
pues ya iniciemos con los temas que de verdad nos atañen. Y pues bueno, cuando estamos hablando de absorción es imposible hablar de absorción sin hablar de equilibrio de fase. Esto es como complicado, pero es cómo pasa un contaminante de una fase gaseosa, en este caso, a una fase líquida. Y pues las operaciones se van a dar entre justo la relación entre un gas y un líquido. El líquido va a fungir como un absorbente, como un solvente, que por lo general no es volátil, y va a estar interactuando con un gas que va a ser un soluto y que generalmente es el contaminante. La idea es que este soluto que esté en una concentración muy alta, los contaminantes en una cantidad muy alta, se disuelva en el líquido que lo absorba. La relación que vamos a tener entre uno y otro por lo regular se grafica y vamos a tener X como la fracción molar del soluto en el líquido y Y, que es la fracción molar en el vapor en equilibrio con X. Nosotros de aquí en los temas pasados veíamos la constante de Henry, que tenía que ver con las unidades de presión y de cómo afectaba pues cómo se difundía el contaminante de una fase a otra. Aparte del equilibrio de fase, tenemos que considerar que la masa no se crea ni se destruye, es decir, que si nosotros tenemos una corriente de gas con cierta cantidad de contaminantes, cuando nuestra corriente de gas salga, pues esa cantidad de contaminantes debieron de haberse ido hacia un lado. ¿A dónde? Pues a nuestra corriente de líquido. Ahora vamos a tener dos opciones. Nuestro corriente de gas sale completamente limpio y entonces la corriente de líquido se queda con completamente todos los contaminantes que estaban ahí. O bien puede salir una fracción de los contaminantes en la corriente de gas mientras cumplan con la norma, pero todo lo que se le haya quitado a la corriente de gas tiene que salir en la corriente de líquido. Vamos a verlo más claro en este diagramita que tenemos aquí. En este diagrama vamos a tener dos términos grandes que son los que van a estar representando las tasas de flujo molar y vamos a tener G y L. G va a representar la tasa de flujo molar en el gas y L va a representar la tasa de flujo molar en el líquido. G para gas, L para líquido. Si nosotros en este diagrama lo observamos con detalle, veremos que GM1 va a ser la entrada del gas y GM2 va a ser la salida del gas. De este modo también LM2 va a ser la entrada del líquido y LM1 va a ser la salida del líquido. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos que no creamos ni destruimos masa? Pues bueno, si nosotros tenemos una corriente de gas y está contaminado, la concentración de la contaminación tiene que ser igual lo que entra al sistema que lo que sale del sistema, solo que va a estar en fases diferentes. Es decir, que si nosotros tenemos la entrada del gas y la entrada del líquido, la concentración de nuestro contaminante va a ser igual a la salida de nuestros líquidos y de nuestro gas. Nuestro contaminante va a ser igual, solo que ahora ya no va a estar en la corriente de gas, sino que va a estar en la corriente líquida. Esto se ve muy representado en la primera ecuación que tenemos. El gas más el líquido de entrada van a ser igual al gas de salida más el líquido de salida.
Ahora recordemos que no tenemos en las corrientes de gas solo un gas, sino que tenemos una mezcla de gases. ¿Se acuerdan que decíamos que la fracción de cierto gas era la fracción molar de tal gas? Bueno, pues imaginemos que tenemos el componente A de esa corriente de gas. Puede que tengamos hasta la Z si quieren, o puede que solo tengamos A, B, C y D, pero nosotros nos vamos a enfocar en el componente A, que va a ser de nuestro interés. Pues vamos a tener una fracción molar en el líquido y una fracción molar en el vapor, en el gas. Entonces, vamos a asignarle Y para la fracción en el vapor y X para la fracción en el líquido. De modo que la ecuación que teníamos arriba, que básicamente era entradas igual a las salidas, pues se va a convertir en la segunda ecuación que tenemos ahí. Y vamos a tener que la concentración de nuestro gas por la fracción molar en nuestro gas más la concentración de nuestro líquido por la fracción de nuestra concentración en el líquido va a ser igual a la concentración de nuestro gas en la salida por la concentración de nuestro contaminante en nuestro vapor más la concentración del líquido en la salida por la fracción molar en el líquido. No sé si queda claro, es muy redundante, muy confuso a veces, pero básicamente son entradas igual a salidas y la fracción molar que vamos a tener tanto en el líquido como en el sólido van a ser iguales. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de control de la contaminación del aire, las concentraciones de contaminantes son generalmente pequeñas, son muy pequeñas. Podemos matar a mucha gente con esas concentraciones, pero por lo regular son pequeñas. Entonces, si nosotros suponemos, o llegamos a suponer que GM1 es igual a GM2 y que LM1 es igual a LM2, pues podemos eliminar los subíndices 1 y 2 y podemos decir que lo mismo que entra de gas es lo que sale de gas y lo que entra de líquido es lo que entra de líquido. Y entonces nos quedaría la tercera ecuación, que sería la con la que vamos a estar trabajando, que les menciono, ¿no? Si nosotros tenemos también contaminantes que van a estar reaccionando con nuestra corriente líquida, pues en realidad sí podríamos terminar con más agua de la que deberíamos, pero en general no va a pasar. Podríamos eliminar la cantidad de gas, pero vamos a decir que en general es tan pequeño lo que se está transmitiendo de una fase a otra que pues en realidad la cantidad de gas que entra es la misma que sale, igual la cantidad de líquido que entra es la misma que sale. Y pues vamos a tener esta última ecuación en la que básicamente es la tasa de flujo molar en el gas por la fracción molar en el gas más la tasa de flujo molar en el líquido por la fracción molar en el líquido en la entrada va a ser igual a en la salida, que son los mismos términos, solo que muchitos. Y como sí está medio confuso, les dejo ahí un recordatorio pequeño de que Y es la fracción molar en el vapor del equilibrio con X y X es la fracción molar en el soluto en el líquido. Les dejo esa nota porque puede ser muy confuso, pero creo que sí queda claro, ¿no? Lo que entra es lo que sale. Ahora, nosotros podemos tomar esta ecuación que ya obtuvimos, la ecuación 3, vamos a pasar los términos con el gas de un lado, las GM de un lado y las LM de otro lado, vamos a despejar la GM y vamos a tener que GM por YA1 menos YA2 va a ser igual a LM por XA1 menos XA2. Si de ahí nosotros despejamos GM y GL, pues nos va a quedar la última ecuación, la que tenemos aquí en esta página. Y esta ecuación va a ser una ecuación de una línea recta y va a ser conocida como la línea de operación. Esta va a describir las condiciones de operación en la columna. Cuando tú diseñas una columna de absorción, pues vas a tener la cantidad de gas a tratar, vas a tener el volumen de gas a tratar, que es el GM, y pues desde luego que vas a tener las concentraciones iniciales de contaminante en tu gas a la entrada y las concentraciones de tu gas a la salida, es decir, con cuánto quieres que salga de contaminante. Si solo quieres que cumplan con las normas, pues está bien, o si quieres llegar a un punto establecido,
pues también. Entonces, por lo regular vas a tener la concentración de, la fracción molar de cierto componente al inicio y a la salida, y también vas a tener la composición del líquido que tú le vas a meter. Lo que no vas a tener es la cantidad de líquido que vas a utilizar para tu proceso. Si tú tienes la cantidad de agua que vas a utilizar en tu proceso para llevar a cabo estas relaciones, pues la línea de operación va a ser igual, va a ser fija y tú vas a tener tu línea muy clara. Pero si tú no conoces la cantidad de líquido que tú requieres para limpiar tu corriente de gas, entonces vas a tener aproximaciones. Vamos a ver poco a poco. Chicos, esta explicación me ha costado mucho porque no les miento, he grabado varias veces y no sé cómo explicarlo porque no es tan simple de explicar como cualquiera pensaría, pero voy a hacer un intento más. Esta vez sí me va a salir, esta vez va a quedar súper claro. Y bueno, vamos a empezar. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que en las corrientes de gas difícilmente vamos a tener solo un gas, que vamos a tener una mezcla de gases? Y nosotros dijimos, vamos a tomar el componente A, que es el componente que nos interesa. Y este componente A va a estar, va a entrar a una columna de empacada, una columna, y va a ser lavada con agua. Este líquido, no necesariamente agua, sino un líquido. Este líquido va a pasar a través de nuestra columna y va a estar limpiando el gas. Si ustedes lo piensan detenidamente, pues no vamos a poder crear más materia. Entonces nuestro contaminante A en la entrada de nuestro proceso, pues va a ser, a ver, ¿cómo lo explico? Nuestra corriente de gas en la entrada va a estar lleno del contaminante A. Al salir, la corriente de gas va a estar limpia, pero nosotros vamos a tener una corriente líquida que va a estar cargada de esos contaminantes y que se va a llevar ese contaminante. Si nosotros sumamos la concentración de gas y de líquido en la entrada, va a ser igual a la concentración de gas y líquido en la salida. Es decir, que el componente A va a ser igual a la suma de la fracción molar que tengamos en el líquido más la fracción molar de lo que tengamos en el vapor. Miren, se me ocurre un ejemplo muy simple. Ustedes en la lavadora meten pues agua, meten su ropa sucia y meten jabón. Ustedes lavan y sacan su ropa sucia. ¿Dónde se fue la suciedad? Pues se quedó en el agua y se fue arrastrada. Igual la suciedad del jabón se fue arrastrada en el agua y ustedes desecharon el agua. No es que la suciedad haya desaparecido, sino que se transfirió de masa, pero existe y la puedes calcular, ¿no? Puedes calcular cuánto se fue. Es el mismo caso, solo que aquí en lugar de lavar ropa estamos lavando gases. Por eso es que se llaman lavadores de gases también. Pero espero que este ejemplo se los haya dejado más claro. Y pues bueno, vamos a proseguir. Muy bien, entonces regresando a la gráfica. Vemos que tenemos en el eje de las X la fracción molar del componente A en el líquido y en el eje de las Y la fracción molar del componente A en el vapor. Regresando al diagrama, pues nosotros sabemos que XA2 es la entrada del líquido, que es cuando el líquido está más limpio. Si ustedes han metido a algún laboratorio ya, que yo creo que a estas alturas sí, pues sabrán que cuando ustedes, por ejemplo, meten un intercambiador de calor, la idea es que lo más caliente vaya con lo más caliente y lo más frío con lo más frío. ¿Cómo? Pues ustedes casi siempre conectan el lado más frío en la parte en la que ya enfriaron el gas. Y donde está más caliente el gas, pues le van metiendo el líquido que ya fue enfriando toda la pared. Igual aquí en los lavadores, tú metes la corriente de líquido más limpio hasta arriba porque es hasta abajo donde va a estar limpiando o ya va a estar arrastrando una mayor concentración de contaminantes el líquido, ¿no?
Entonces metes el líquido, arrastra y hasta abajo queda la concentración más grande de contaminantes en el líquido. Y pues a través del tiempo pues el gas también va a disminuyendo su concentración, pero es en la parte de arriba donde sale más limpio. Espero que esto no haya sido tan confuso, ojalá que hayan estado viendo el diagrama porque no les dije que regresáramos al diagramita de la diapositiva anterior que les puse aquí como recordatorio. Y pues bueno, siendo así, vamos a tener que la fracción molar del componente A en el XA2 va a estar más diluido que la fracción molar del componente A en la salida del líquido. Creo que ahí ya queda más claro, ¿no? Y esto regresando a la gráfica. Es muy difícil no señalarles cosas. Y cuando nosotros tenemos el componente del gas, pues la concentración va a ser mayor en YA1 que en YA2. Espero que también hayan visto. La línea de operación debe pasar forzosamente por el punto A, que tenemos en XA2 versus YA2, que es la fracción molar de nuestro componente de interés, el A, en la fracción líquida versus la fracción que está en el vapor. XA2 es en la entrada del líquido y YA2 es en la salida del líquido. Y pues esta en sí no va a cambiar porque la salida de nuestra concentración en nuestro gas pues va a estar determinada ya sea por las normas o por los requisitos de operación de nuestro sistema, y pues ese es invariable. Nuestra concentración inicial de nuestro líquido, nuestra composición, pues sí la podemos determinar, entonces es fácil partir de ahí, pero el a dónde llegaremos pues es un poco más difícil. Vamos a conocer la YA1, que es la concentración máxima que tenemos en nuestro gas de entrada, y pues esa va a ser la máxima concentración que va a tener nuestro líquido en la salida, si estamos de acuerdo. Si nosotros metemos suficiente cantidad de líquido, nuestra línea de operación se va a comportar como la primera línea en la que vamos del punto A al punto B. Pero ¿qué ocurre si nosotros tenemos una menor cantidad de líquido? Pues la composición del líquido en la salida será mucho más concentrada, es decir, tendremos menos líquido, mayor concentración en el líquido. No es que tengamos más contaminantes, sino es como si ustedes prepararan agua de limón y al prepararla, pues en lugar de que imaginen que ustedes viven en un cuarto, que son foráneos y viven en un cuarto cerca del agua, y solo tienen 2 limones y pues pueden preparar un vaso o pueden preparar una jarra. Desde luego que la concentración de limón, el jugo de limón, va a ser la misma si la tienes en un vaso a que si la tienes en una jarra completa, pero sí va a estar más diluido en un caso que en otro. Entonces, por ejemplo, en la primera línea tenemos la concentración de contaminantes, pero pues lo tenemos en cierta concentración. En la segunda línea, que va de la A a la C, pues vamos a tener una concentración mucho mayor y vamos a tener una cantidad mucho menor de agua. Al final sí, vas a terminar con la concentración de los contaminantes que tenías en la corriente inicial del gas. Sí, el agua va a terminar con esa concentración, pero sí vas a terminar con esos contaminantes, pero no en esa concentración, sino que va a ser mucho más alta, porque pues tienes menos agua y más contaminantes. Dentro de esto tenemos que considerar que, dado que las fuerzas impulsorias, lo que hablábamos de ir de una fase más contaminada a una menos contaminada, pues van a ser muchísimo menores. Entonces, el tiempo de absorción va a ser mucho mayor, la absorción se va a hacer más difícil e incluso vas a tener que hacer una columna una columna mucho más alta para que puedas llevar a cabo esta absorción. Y desde luego que vas a tener una cantidad mínima de líquido que puedes usar, y esta va a ser la línea que va del punto A al punto D, y esta pues es la mínima que puede existir siempre. O sea, ya se acuerdan que les conté de
travesía en el taller de residuos sólidos, pues llegamos a una saturación y ya no se disolvió. Entonces puede ocurrir que esto pase y pues no es algo que nos interese, ¿no? Eso no es nuestra finalidad. Entonces debe haber un mínimo para que nosotros utilicemos. Y de hecho, si observamos que tenemos una curva del punto A al punto D, abajito tenemos una curva. Esta es la curva de equilibrio. Y ahí tenemos el punto E. El punto E va a ser el punto en el que la fuerza impulsora, es decir, en el que esta fuerza que va de lo más concentrado a lo menos concentrado, pues va a ser básicamente cero. Y el tiempo requerido para que se dé un cambio en la concentración de una fase a otra, pues se hace infinito. Y esto pues va a ocasionar que se requiera una columna infinitamente alto. Entonces, no va a existir esa columna, no vas a tener tanto tiempo de retención y pues obviamente no se puede diseñar. Una situación típica que podemos encontrar con frecuencia es que por lo regular se calcula la pendiente de operación con respecto a la pendiente de operación mínima y se utiliza la pendiente de la línea de operación mínima y se multiplica por 1.5 veces y con esa es la que se trabaja. Es algo muy común cuando se trabaja con estos sistemas. Y una vez que se identifican todas las corrientes que entran y salen de las columnas, así como sus componentes, se calculan los caudales y se determinan las condiciones de funcionamiento y pues ya se pueden calcular las dimensiones físicas de la columna. La columna debe tener un diámetro suficiente para que todo el gas quepa dentro, así como el líquido, y una altura suficiente para garantizar que se transfiera la cantidad de masa que se requiere. Ahora imaginemos que tenemos una columna empacada y que funciona con una tasa de líquido dado, mientras que tenemos el gas entrando, pero va aumentando su tasa gradualmente. Entonces cada vez va a entrar más gas. Después de cierto tiempo la velocidad del gas va a ser tan alta que pues la fuerza de resistencia o de arrastre del líquido sobre el gas va a ser insuficiente. Entonces esto va a evitar que el líquido fluya de forma libre y esto va a ocasionar que el líquido comience a acumularse. Aun cuando nosotros lo aspersemos, pues el líquido va a comenzar a juntarse en pequeños ríos o canales. Finalmente vamos a terminar por bloquear toda la sección transversal del flujo o vamos a terminar causando inundaciones, ya sea en la parte inferior de nuestra columna empacada, en la parte media o en cualquier punto de la columna en la que esté una capa de agua que evite que nuestro gas suba. Esto va a aumentar pues la caída de presión y entonces el gas y el líquido no se van a mezclar de manera efectiva. Y lo peor que puede ocurrir aquí es que el líquido se regrese a la columna y esta condición es completamente indeseable. Cuando nosotros ya tenemos el líquido de regreso en nuestros empaques, pues vamos a decir que estamos con una columna inundada. Las inundaciones es una condición que de verdad no deseamos y ocurre de manera muy rápida, de forma abrupta, y la velocidad del gas pues se llama velocidad de inundación y el cálculo del diámetro de la columna se basa en consideraciones de inundación. Y pues bien, ya para terminar les voy a dejar el cuestionario en Canvas sobre los absorbedores y damos por terminado este tema. Y ahora vamos con los absorbedores.